Es un nuevo defensor de derechos humanos y integrante de la Liga de Diciembre para la justicia de los detenidos claramente. Vamos a tener un conjunto de posiciones sobre la recomendación, también sobre la actualización de los procesos y sobre una agresión que sufriera un integrante de la Liga de Diciembre. En ese sentido, me gustaría iniciar con el testimonio de las víctimas y después seguirá la procedura coordinadora y al final daremos por parte de la Liga de Información. Si vamos a empezar quizá con Uriel y después pasaremos. Bueno, buena tarde. Mi nombre es Uriel Sandoval. Yo soy una de las víctimas del 1 de diciembre de los hechos ocurridos allí en San Lázaro. Yo sufrí la pérdida de mi ojo derecho gracias a un impacto de un proyectil lanzado por la Policía Federal. Al igual que mi compañero Francisco Cuiquenda, quien sufrió la exposición de la masa encefálica a causa de un proyectil también lanzado por la Policía Federal. El recuento que quisiera hacer es más bien la situación jurídica. La situación jurídica es que el Estado pues, no se ha responsabilizado por sus actos, ¿no? En ningún momento, ni siquiera en las cuestiones médicas, se ha hecho cargo, ¿no? A pesar de que toda nuestra vida se vio destruida a partir de la represión que sufrimos. En el caso, por ejemplo, el compañero Francisco Cuiquenda, pues está inmóvil, ¿no? Y frente a eso el Estado, ¿qué hace? No hace más que negarle pues la ayuda médica, económica para su familia, puesto que él era el único sustento para su familia. En mi caso, pues él está sobreviviendo día a día porque pues no se puede estar en un trabajo fijo a causa de mis limitaciones visuales. En la cuestión jurídica, pues la PGR no ha hecho nada, así de sencillo. Mi caso lo dividen en 3 partes, se lo dieron a 3 mesas para que le hiciera seguimiento. La primera, cuando la Policía Federal llega al Hospital General y me intenta sacar sin una orden de presentación y pues de arresto. La segunda es en los hechos de San Lázaro y la tercera por un nuevo intento de la Policía Federal de quererme sacar del Hospital General. Hay pruebas de todo esto, pero la Procuraduría General de la República no le da seguimiento a nada de esto, ¿no? Al igual que mi compañero Francisco Cuiquenda, que también fue, hubo intentos de sacarlo cuando él estaba en el hospital. Entonces, todo esto, pues, en estos momentos no se nos ha hecho justicia y sigue el mismo Estado haciendo sus mismas prácticas. Es quien comete las injusticias y quien sigue cometiéndolas y no te da justicia. Es un poco pues un absurdo, ¿no? Pedirle justicia a quien comete la injusticia, ¿no? Pero así es el sistema jurídico mexicano y judicial. Entonces, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta ahorita se ha visto nula en su participación porque ni siquiera un pronunciamiento claro, específico y recomendaciones hacia el Estado ha realizado. Entonces, pues es más o menos la situación en cómo ahora está. Y una de las cosas que dejamos claras es que exigimos un pronunciamiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por todos los que sufrimos represión ahí en San Lázaro, porque aquí está con los compañeros expresos políticos, ¿no? Que aún siguen el proceso de que pues la comisión del DF ya se pronunció y la nacional no ha hecho nada. Entonces exigimos que se pronuncie al respecto de estos actos y pues una vez más dejamos claro que no somos separados. Lo que sucedió con los compañeros aquí
según con la autoridad del Distrito Federal y lo que sufrimos con la autoridad del Estado mexicano en su ámbito federal. Entonces dejamos claro que somos uno mismo, ¿no? Estamos aquí luchando por una misma causa que es la justicia, ¿no?, para todos, y que nos brindamos solidaridad mutuamente y nos apoyamos, ¿no? Y eso sí lo dejamos muy claro. Entonces pues eso sería mi participación y pues le paso el micrófono a la compañera. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Peralta, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Pues mi caso es más o menos conocido por el expreso político del 1 de diciembre. Por medio de esta conferencia de prensa que agradecemos su presencia, exigimos al gobierno del Distrito Federal, al licenciado Mancera, que acate la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lo más pronto posible, y el desistimiento contra el proceso de los compañeros que aún continúan. Más allá de eso, pues, la reparación de los daños, pero sí dejar muy en claro la motivación de ese 1 de diciembre, que fue una protesta política en contra de la toma de protesta de Peña Nieto, que llevó a la presidencia ilegalmente, consideramos algunos, y eso no viene en la recomendación. O sea, en la recomendación se señala lo que nosotros hemos venido expresando desde el momento de nuestra detención, todas las arbitrariedades, la violación a nuestros derechos, pero ahora la comisión pues saca su informe, ¿no?, que es nutrido de la participación de los compañeros y de todas las aportaciones videográficas de todas las personas que grabaron la manifestación. Entonces, en este sentido documentan pues, todo lo que tiene que ver con violaciones, con detenciones arbitrarias, con fabricarnos delitos que no cometimos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí debe haber un pronunciamiento también como una disculpa pública, porque se nos estigmatizó públicamente también de esta manera, ¿no? Entonces, lo exigimos de esta manera porque lo creemos justo, ¿no? Y pues bueno, estamos esperando la respuesta del gobierno del Distrito Federal. Sabemos que hay un plazo establecido, pero sería correcto que anticipar el plazo, ¿no?, ya que es una demanda legítima y está plenamente documentada, ¿no? Entonces no hay motivo como para la negativa por parte del gobierno del Distrito Federal a acatar la recomendación. Y sí, ser enérgicos en esta cuestión de la disculpa pública y el desistimiento en contra del proceso de los, el desistimiento del proceso de los compañeros, ¿no?, de los 13. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Antonio Jaramillo, expreso y procesado por los acontecimientos del 1 de diciembre. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Esta conferencia de prensa es igualmente para exigir al gobierno del Distrito Federal que acate completamente la recomendación hecha por los derechos humanos del Distrito Federal. Además, hacer un llamado a la nacional, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los casos de Uriel y Puy, los cuales pues la Comisión de Derechos Humanos no ha hecho ni una sola mención. Osorio Chong sigue negando que hubo balas de goma que se le iban armados, cuando es más que evidente por todos los videos que circulan en la red que es una vil mentira. Fue un ataque directo a la población que estaba protestando legítimamente por la toma de posesión, por una usurpación de la presidencia. Yo ese día estaba tomando fotografías y sin embargo a mí me dicen que yo estaba destruyendo el Hotel Hilton en la avenida Juárez y Valderas. A mí me detienen en la 25 de mayo y Eje Central. Se me fabricaron pruebas y sigo todavía en proceso. La juez 47, María del Carmen Mora Brito, sigue en la negativa de aceptar la recomendación como prueba y sigue checando los actos que no cometimos. Entonces sí quiero hacer un llamado para el desistimiento completo de los cargos penales en nuestra contra. Además, una investigación
muy amplia por los mandos que ordenaron ese fallido operativo, y claro, el resarcimiento de daños con el compañero Uriel y de Huy Kendall. Además, pues bueno, se le entregó una carta al gobierno del Distrito Federal exigiendo completamente acatar a lo de esta recomendación, ya que el protocolo además que quiere implementar pues es completamente violatorio a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias a Sandico, y vamos a pasar a la voz a los integrantes de la coordinadora de diciembre. Buenas tardes. El día de hoy queremos dar a conocer el siguiente comunicado a nombre de quienes integramos la coordinadora 1 de diciembre, y que tiene como antecedente lo sucedido, lo dado a conocer por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal mediante la recomendación que hizo pública el pasado 10 de abril, la recomendación 7/2013, por la cual se constata las violaciones de derechos humanos sobre los actos registrados el 1 de diciembre del 2012 en el operativo policíaco. Esta recomendación involucra a distintas instancias, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Estas 4 instancias hasta el momento han guardado silencio sobre esta situación. Lo que hemos conocido es lo que ha dicho Mancera en el sentido de haber solicitado un plazo adicional de 15 días, que me parece completamente ilógico. No es posible que un gobierno en esta ciudad, un gobierno que ha sido ganado por la lucha social, en esta ciudad se derrotó mayoritariamente a Enrique Peña Nieto. Esta ciudad dio cobijo a las movilizaciones más importantes en todo el país, sobre todo de jóvenes en contra de la imposición de un presidente, primero la tentativa de coacción de voto y ya después con la imposición del mismo. Y me parece que ese es el mensaje que se quedó muy claro hacia la sociedad del 1 de diciembre, de reprimir, de no permitir ninguna posibilidad de descontento social, y sobre todo en el caso de la Ciudad de México, hacer que un gobierno que había sido ganado del voto popular mayoritario le diera la espalda a quienes votamos por él. En ese sentido, nosotros le exigimos a Miguel Ángel Mancera que cumpla con su palabra. Él firmó el pasado 21 de mayo del 2012, cuando todavía era precandidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, firmó frente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lo que se conoce como la Carta Compromiso por los Derechos Humanos. Le exigimos, como ciudadanos, como votantes que fuimos por él, le exigimos que no se convierta en los políticos de siempre, que dicen una cosa en las campañas y hacen otra cuando son ya gobernantes. Él, en su artículo 1, aseguró construir un gobierno democrático basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto a la dignidad, la autonomía de las personas, la igualdad y no discriminación, la participación ciudadana y la perspectiva de género conforme a la Constitución mexicana y los tratados internacionales en la materia. Todo esto, según la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fue violentado el 1 de diciembre. Además, el artículo 4, el párrafo 4 de este compromiso por los derechos humanos habla precisamente sobre lo que estamos exigiendo aquí. Ahí se menciona a adoptar y aplicar el criterio de interpretación y protección más amplio de los derechos humanos, tanto en los actos de gobierno como en la valoración que se realiza respecto de la aceptación, subrayo esto, aceptación y cumplimiento de las determinaciones o recomendaciones de los organismos locales, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, o internacionales de protección, promoción y defensa de derechos humanos. Exigimos que Mancera cumpla este párrafo que él signó y que tiene que ver con que ya, de una vez por todas, acepte las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hoy no es un día cualquiera.
Hoy, 17 de abril, es el Día Internacional del Preso Político. En todo el mundo hay movilizaciones para hacer valer las garantías individuales, los derechos políticos de quienes habitamos este planeta. En ese marco le exigimos a Mancera que hoy, en el Día Internacional del Preso Político, acepte el conjunto de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esto nos llevaría a que sean absueltos los 14 compañeros, a que él se desista de los cargos a nombre del gobierno del Distrito Federal. También a que él, consecuentemente con esto, derogue de una vez por todas el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que criminaliza la protesta social. No nos conformamos, fue un triunfo muy importante el haber disminuido la penalización que tiene este artículo, pero igual que los abogados lo han asegurado aquí y distintas instancias de derechos humanos, ese artículo sigue siendo una espada de Damocles sobre los defensores, sobre quienes realizamos protestas sociales. También, siendo congruentes con lo que la Comisión ha señalado, esperamos el castigo a los elementos de la fuerza pública, pero también a los mandos del gobierno del Distrito Federal, que como ustedes pudieron observar en las grabaciones, son mandos completamente incompetentes para encarar la protesta social de una manera civilizada y pacífica. Y lo siguen siendo, porque nosotros denunciamos aquí que tanto en la movilización del pasado 27 de marzo, como la que se dio el 21 de abril, cuando nos movilizamos ciudadanos en apoyo a la lucha del magisterio en esta ciudad, siguieron los encapsulamientos, no se respetó lo que dice el protocolo, ahí se habla de gradualidad en la respuesta, fuimos de nuevamente agredidos sin ninguna justificación, y tenemos fotografías, y esto es muy grave, porque bueno, si hay una recomendación, lo menos que esperaríamos del gobierno del Distrito Federal es que sea congruente con lo que se señala ahí. Es la presencia, fotografías de policías que iban armados en la manifestación del pasado 21 de abril, que es completamente, repito, incongruente con lo que se está señalando por la Comisión de Derechos Humanos y por la carta asignada por Mancera. Además, nosotros estamos denunciando, estamos exigiendo que, como este artículo y como la recién aprobada Ley de Víctimas también ya contempla, se reparen los daños y perjuicios a todas las víctimas del 1 de diciembre, como en los casos de Uriel Polo Guzmán, un caso escandaloso, 200 golpes a una persona por distintos policías. No es posible tolerar esto. Juan Uriel Sandoval, el compañero que nos acompaña, con Francisco Cuy Kenda, Juan Humberto Luna Guzmán, y decenas, porque tenemos fotografías, ustedes las conocieron, decenas de compañeros que fueron impactados por balas de goma y que tardaron. Hay algunos que incluso financiaron operaciones para poder intentar restablecer algunas de sus funciones básicas. Entonces, este tipo de situaciones no deben ser permitidas. La proscripción de los proyectiles de balas de goma, el rechazo al protocolo de control de multitudes, la desaparición de cuerpos parapolicíacos y policías de civil que sin identificación oficial siguen actuando en la Ciudad de México y en el país, el castigo a los responsables del asesinato de Carlos Sinué Cuevas Mejía, compañero asesinado de la UNAM. Él es un asesinato político, así lo tenemos contemplado nosotros, la tipificación del delito de desaparición forzada, el rechazo al establecimiento de un solo código penal de carácter federal. La libertad inmediata, este es otro caso que la coordinadora ha denunciado, de David Mondragón Zamora, luchador social contra la trata de personas y que tiene 3 años en el reclusorio, sin que incluso se le pueda dictaminar sentencia. En el DF y en todo el país, como es completamente público, todos nosotros en nuestro correo recibimos cotidianamente imágenes de niños, de jóvenes, de adolescentes secuestradas, desaparecidas. En el país funcionan completamente impunes las redes de trata de personas, y este es un caso más. Hoy, 17 de abril, en el Día Internacional del Preso Político, lo que pedimos los luchadores sociales en este país es justicia. No nos vamos a quedar callados, no nos van a intimidar
Aquí los compañeros abogados van a hablar ahorita sobre el caso de nuestra abogada, nuestra compañera Jenny Godínez, que fue arteramente agredida el pasado sábado, en la madrugada del pasado sábado. No es posible, 3 sujetos la golpearon completamente de una forma salvaje en esta, la que fue en algún momento la ciudad de la Esperanza. Estamos en el peor momento en la situación de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias por participar. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos Sinuel, el tesista asesinado el día 26 de octubre del 2011. A un año y casi 6 meses para cumplirse este día 26 el asesinato de mi hijo. Hasta el día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos no ha emitido ninguna recomendación. La Procuraduría se ha negado a investigar otras líneas de investigación. Lo que ha pretendido es criminalizar el asesinato de mi hijo, queriendo vincular con el narcotráfico. Por todas las vías ha querido incriminarme en varios casos. He estado al pendiente y insisten. Ahora es el 4º Ministerio Público que me cambian para ir tanto tiempo. Ha habido demasiadas irregularidades. La Comisión de Derechos Humanos, a pesar de haberme estado acompañando en algunas diligencias, porque Miguel Mancera dio órdenes de que se me diera un estado del caso cada viernes. Sin embargo, a partir del 1 de diciembre, la licenciada de Derechos Humanos dejó de ir y el fiscal se niega ahora a verme. Desde el día 26 de octubre del 2011, yo pedí una audiencia con Mancera para pedirle, para exigirle que se haga responsable pues, del caso de mi hijo, y hasta ahorita me respondieron el día 12 de noviembre que estaba en transición y que hasta el 5 de diciembre, a partir del 5 de diciembre podría atenderlo. Hasta ahorita no tengo la atención de él. También he pedido la atención de la Comisión de Derechos Humanos, del primer visitador, Mario Padrón, tampoco lo he tenido, y del licenciado Presencia, pues tampoco lo he tenido. Realmente creo que la Comisión de Derechos Humanos de DF es una pantalla, ha sido expreso, porque para mí no ha habido una sola observación, no ha habido el apoyo para todas las irregularidades que hay. Se está perdiendo mucho tiempo, se perdieron videos a pesar de haber una solicitud de la Policía de Investigación, del jefe de la Policía de Investigación, para que se recordaran los videos de Rosa, que fue donde fue asesinado mi hijo. No se hizo. Y siempre tienen el pretexto y llevan año y medio y no pueden investigar. Yo he estado ahí cada viernes, y ya van 4 ministerios públicos que me cambian. Hasta que vuelva a papar el ministerio, pues es cuando hacen caso. También hago la denuncia y hago la invitación a Miguel Mancera a que ya se haga cargo. Él lo supo como procurador y nada más que pidió una disculpa ahí verbal diciendo que se iba a tener el caso de mi hijo. Sin embargo, no lo ha hecho, se fue de campaña, ahora está como jefe de gobierno, no me entiende. Yo creo que es su trabajo, es su responsabilidad de tener el caso de mi hijo. Sí, ya es mucho lo que yo he estado pidiendo, explicando. Yo creo que soy víctima, no solo de los menos. Soy una de tesista. Mi hijo era profesor, era pianista, era un hombre bien, era maestro de piano, maestro de canto, maestro de música. Era un hombre profesionista, era un hombre bueno, era un hombre que era un luchador social. Sin embargo, por eso lo mataron. Desde el 2010 quisieron ir preparando su asesinato. Las autoridades de la UNAM también se han negado a entregar un medicamento cuando tuvieron un problema conmigo, que ni siquiera lo registraron. También están con las autoridades de la UNAM. Y no le puedo exigir la Procuraduría que entregue las bitácoras. Les avisan.
Nuestra exigencia es que esas mujeres que necesitan dormir y que los autoridades sean medidas. En cuanto a los compañeros presos políticos, yo me he dirigido a la coordinadora, soy parte de ella y he estado con ellos. Y también en mis peticiones también pido la derogación del artículo 362, porque es un artículo que nos tiene para estarnos pisoteando, para estar pisoteando a nuestros hijos, para estar pisoteando a la juventud, para que seamos sus basuras, para que seamos sus desechos, mientras ellos están a todo dar con lo que pagamos los mexicanos. Gracias, compañeros. Y finalmente, de la Liga de Abogados, un reconocimiento a Juan de Dios, está en esta última audiencia, también a Jorge Lantón, está también en la audiencia sobre Brian Reyes, que como saben está en el proceso de apelación de los 14 presos políticos. Es el único que ha recibido sentencia. Y no es menor lo que comentaba Armando, no es menor el significado de este día, porque ellos, las víctimas, las 99 personas, son personas que fueron perseguidas por sus ideas políticas, ¿no? Algunos casos, por supuesto, como lo comentó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, eran personas que solo paseaban, pero la gran mayoría son personas que tienen una posición política y que fueron perseguidas y siguen siendo perseguidas a causa de ellos, como es el caso también de Carlos. Estamos en el proceso seguimos con el proceso de 13 personas, está en la etapa de ofrecimiento de pruebas, precisamente se está haciendo la evaluación en el proceso de los videos y la recomendación en este punto muy concreto es clara: que se desista la Procuraduría de esa acusación. Es lo que sucede en pocas palabras. El 1 de diciembre, las autoridades, tanto federales como estatales, actúan fuera de la Constitución y fuera de la ley. Quienes estaban en su mayoría ejerciendo el derecho consagrado en el segundo párrafo del artículo 6 constitucional, en su mayoría, de manera pacífica, su gran mayoría, fueron reprimidos. Es de notar que este apartamiento de la legalidad no solo ha sido ese día, sino que ha persistido. La acusación, como ya se demostró por parte de la Procuraduría, está basada en una mentira. Y como ustedes lo saben, pero hay que reiterarlo, que ellos fueron detenidos en el cruce de Avenida Juárez y Banderas. Esa es la acusación. La Comisión de Derechos Humanos probó que esto era falso. Es decir, el soporte de la acusación es una mentira. Les voy a decir un dato que no se ha dicho. La única cámara que no entregó la Secretaría de Seguridad Pública a la Comisión, adivinen cuál fue. Esa misma. Esa cámara aparece en negro. De todas las cerca de 40 cámaras que tuvieron relación con los hechos, es la única que aparece en negro. Precisamente, ¿por qué? Porque decidieron tapar su mentira. Y esto hay que decirlo porque no es necesario que esto continúe. La persecución puede detenerse al aceptar la recomendación y al desistirse de la acción penal y dejar la energía institucional de la Procuraduría, dejar que una jueza atienda otros casos que está dejando de atender. Y por supuesto, sin ninguna duda, la Liga se pronuncia a favor de la recomendación, que es una investigación sólida y que tiene por objetivo también final, y ya lo han dicho aquí Sandino con mucha claridad, que se reivindique la imagen de estos jóvenes que fueron presos políticos y son perseguidos por sus ideas. Quiero dar una información adicional. El próximo domingo inicia en México la visita del relator especial de Naciones Unidas para la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Dentro del mandato del relator, además de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, está el tema del uso de la fuerza, ¿no?
La Liga de Abogados 1 de diciembre entregará este domingo al relator una comunicación sobre el caso del 1 de diciembre y sobre el uso ilegal de la fuerza por parte de las corporaciones federales y las corporaciones del Distrito Federal. Quiero también informar que hemos ya controvertido el protocolo de contención de las multitudes, tanto por la vía administrativa como hemos hecho llegar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal una solicitud para que ejerza su facultad de acción de inconstitucionalidad, que vencerá esta semana. Esperemos que la Comisión esta semana controvierta el protocolo, porque si bien en la recomendación le pide hacer un protocolo diferente, si no acepta la recomendación puede que ese protocolo quedara vigente. Y lo grave de ese protocolo, que tampoco se ha dicho, es que no solo regula, como debería ser, a los subordinados del Secretario de Seguridad Pública, sino que regula la misma libertad, es decir, establece restricciones a una libertad. Por supuesto, los derechos no son absolutos, pero para regular un derecho está el Congreso de la Unión y el legislador permanente, es decir, los congresos de los estados. La gravedad de ese protocolo radica en que un secretario de Seguridad Pública establece restricciones por encima del Congreso de la Unión. Entonces, es muy grave que esta idea de conducir, además no esconde para nada su intención, conducir a las marchas, conducir a la protesta social. Bueno, si es protesta social precisamente es porque ese ejercicio de la libertad no necesita conducción. Entonces, esperamos que la Comisión de Derechos Humanos del DF controvierta mediante la acción de constitucionalidad el protocolo y finalmente, por parte de la Liga, queremos denunciar públicamente que el sábado 13, pasado sábado 13, regresando de un paseo ciclista, nuestra compañera Jenny Godínez sufrió un atentado. Regresando de un paseo ciclista nocturno, de los que se hacen aquí en la ciudad, rumbo a su domicilio, fue abordada por 3 personas y durante algunos minutos fue golpeada. Le quitaron su celular y las llaves de su casa. La bicicleta, que es una bicicleta muy interesante, por cierto, muy costosa, no le fue robada. Y las características del tiempo que pasaron junto de ella golpeándola nos hace pensar que, nos hace por lo menos tener esa, partir de ese punto de vista que es una agresión en contra de su labor como defensora de derechos humanos. Queremos que las autoridades den información al respecto, que otra vez las cámaras, que hay 3 cámaras en ese punto, sean mostradas y que se esclarezca esto. Muy raro que en un asalto en la ciudad se quede contigo por varios minutos para golpearte, si el objetivo supuestamente es de robo. Les voy a decir las lesiones que tiene nuestra compañera y por esa razón no pudo estar aquí, tiene que estar en reposo y va a ser incluso operada, va a tener una operación en los próximos días. Tiene fisuras en las costillas, tiene un coágulo en la espalda y va a tener que, su labio inferior va a tener que ser reconstruido. Son agresiones muy fuertes y se dan en el contexto de la campaña que hemos iniciado para aceptar la recomendación. Por parte de la Liga también sería todo y abriríamos un espacio para sus preguntas. Bueno, vamos haciendo las preguntas, contamos 2, 3. Si quisiera que me especificaran por qué o cuál fue el argumento de la juez 47 para no aceptar la recomendación como pruebas durante su proceso, y también cuál es ese plazo que Miguel Ángel Mancera les pidió. O sea, el plazo de 15 días más es para aceptar la recomendación cuando esta tiene un plazo legal establecido bien determinado. Y también la cámara, esta cámara que no se veía o que estaba en negro, ¿cuál era exactamente dónde estaba ubicada? Sí, son 2 preguntas. Sobre el tema, y hay otro abogado que vaya pasando, sobre el tema de la cámara, este tema lo conozco muy bien, es una cámara que está en la esquina del cruce que forma la avenida Juárez y Banderas, del lado donde está la Plaza Solidaridad, conocen esta plaza, en esa esquina está la cámara que debió haber registrado concretamente los hechos
base de la acusación. Los hechos base de la acusación sostienen, por lo menos de cerca de 80 y tantas personas fueron detenidas en ese lugar porque agredieron y destrozaron supuestamente un camión costero, los camiones que transportan a los ganaderos, y la acusación la formulan 4 policías, que por cierto, esos policías son policías rasos, mintieron, cometieron un delito porque ante una autoridad ministerial no puedes dar un falso testimonio. Pero coincidentemente es lamentable esto porque serán ellos los que paguen por la decisión de los superiores. Y aquí es muy importante decir algo que estamos también demandando y que había olvidado decir, es por supuesto la destitución de Luis Rosales Gamboa. Yo no sé si este gobierno quiera sostenerlo, hizo el operativo Luz Divine, ahora él diseñó el operativo 1 de diciembre. No entiendo cuál es el sentido de tenerlo ahí, y no solo su destitución, sino la investigación de los delitos en que pudo haber incurrido. También, no obstante, Darío Chacón, jefe operativo el 1 de diciembre, está ya en el gobierno federal. También solicitamos que la autoridad, en ese caso, investigue. Sobre el tema de la recomendación, ahorita seguramente de su ofrecimiento como prueba, mi compañero va a hablar. ¿Y la otra pregunta cuál era? Era lo del plazo, el plazo de 15 días que Mancera pidió, ¿no? ¿Qué es la parte que nosotros tenemos informaciones que el plazo está corriendo. Ellos podrían solicitar y la comisión puede determinar. Nosotros, de parte de la Liga, no tenemos información que se haya ni siquiera pronunciado. Lo que tenemos es que el secretario de Seguridad Pública dijo que la van a revisar, el subsecretario de Gobierno dijo que la van a revisar, pero no sé si tengan precisamente el tema de desplazación. Sí, él lo hizo público, Mancera hizo público la postura de que, bueno, frente a la recomendación, el GDF iba a estudiarla y ofreció que en un plazo de 15 días él iba a dar a conocer la postura. Estos 15 días vencen el próximo martes. Entonces nosotros estamos exigiendo que de inmediato, nos parecería que el día de hoy sería un buen día para que él se pronunciara. De otra manera, nosotros también, junto con los compañeros presos, vamos a estudiar medidas. Si de aquí a este sábado Mancera no se ha pronunciado, nosotros vamos a estudiar otras medidas para poderlas implementar junto con los compañeros. Porque nos parece que pues no hay nada que estudiar, ya tuvo varios meses, como lo mencionaba Maldo, el propio secretario de Seguridad Pública del DF dio a conocer hace mucho tiempo que ellos estaban realizando una investigación de la cual no han dado ningún atisbo de la respuesta. El días pasados los presos y nosotros entramos a una audiencia en el GDF, nos recibió el secretario de Concertación Política, el secretario político del Distrito Federal, y ellos dijeron que pues estaba la palabra de Mancera ahí, ¿no? Que pedían esos 15 días. Nosotros también les exigimos que, igual que lo había hecho la Comisión de Derechos Humanos, el día que Mancera dé a conocer su respuesta, que lo haga también públicamente, en presencia de las víctimas, en presencia de los abogados, y que sea completamente abierto a los medios de comunicación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sobre el tema de la recomendación y el juicio aquí. Gracias, buenas tardes. Jorge Miranda, las órdenes. En relación al tema de la recomendación, en la Liga de Abogados 1 de diciembre tenemos una postura clara. Respetamos esa recomendación, sin embargo, creemos que está incompleta por 3 cuestiones fundamentales. La primera es que no toca a los altos medios y a los altos mandos, tanto del Gobierno del Distrito Federal en relación a la Secretaría de Seguridad Pública, como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en tratándose de policías ministeriales. En relación a la recomendación emitida hacia el Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública, nosotros creemos que está incompleta. No toca cuestiones fundamentales como fue la implementación del operativo, inclusive no toca cuestiones fundamentales en relación a las autoridades federales, no obstante de no ser vinculatoria para las autoridades federales. Esta recomendación creemos que le falta en relación
a el jefe de gobierno saliente, el 1 de diciembre, Marcelo Ebrard, y es una cuestión que nosotros le exigimos a Mancera que cumpla en sus términos esa recomendación. No obstante de que le está corriendo el término, no vemos una voluntad política de las autoridades del gobierno del Distrito Federal. ¿Por qué no vemos una voluntad política? Porque están implementando el protocolo que se publicó hace unos días en la Gaceta Oficial, inclusive violando tratados internacionales en materia de seguridad. Nosotros estamos muy preocupados en la Liga porque lejos de atender en sus términos la recomendación, lejos de hacer una valoración tanto en tema de seguridad pública como en el tema de políticas públicas en relación a las demandas de los ciudadanos del Distrito Federal, por el contrario, vemos una implementación de protocolos, de normas, de medidas de seguridad que lejos de abonar a una discusión democrática, están generando un clima inclusive de corte fascistoide. Entonces, en relación al proceso, nosotros vamos a ofrecer como prueba superveniente la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El proceso de los 14 compañeros que están sujetos al juicio ante la juez 47 penal se encuentra todavía vigente. Estamos en la etapa de ofrecimiento y desahogo en la etapa de desahogo de pruebas documentales, de pruebas de videos que ofrecieron tanto el Ministerio Público como la defensa propiamente, y faltarían las ampliaciones de declaraciones de los procesados. En la Liga de Abogados 1 de diciembre aplaudimos la recomendación, pero sí creemos que le hacen falta muchas cosas. Bueno, nada más precisando, o sea, la juez no se ha negado a aceptar la recomendación, sí la va a aceptar o sí la van a presentar durante el proceso, porque habían comentado que no lo quería aceptar. Nosotros estamos evaluando presentarla por escrito, directamente en lo que sería de partes del propio juzgado. La recomendación en sí va dirigida al Tribunal Superior de Justicia. En todo caso, el presidente del tribunal tendría que pronunciarse sobre el particular. Hay un apartado en específico de la recomendación y en su momento la juez, al estar corriendo el término, deberá valorar si acepta o no esa recomendación y si influye o no influye dentro del procedimiento penal. Obviamente nosotros como Liga tenemos una estrategia, los compañeros tenemos una estrategia que es desahogar todas y cada una de las pruebas que se ofrecieron, evidentemente para demostrar la inocencia y las detenciones arbitrarias. Nosotros en la Liga creemos y tenemos el estudio realizado del artículo 362 del Código Penal, que es inconstitucional, prácticamente viola el derecho de manifestación, es ambigua en su anterior redacción y en la actual redacción. Entonces la juez tiene que resolver sobre el delito de ataques a la paz pública en base a ese artículo. Y en base a la recomendación, nosotros pensamos que es una atenuante más para que los compañeros, para que se demuestre la inocencia de los procesados. No sabemos si la juez va a aceptar o no la recomendación, que va dirigida en principio al tribunal. Y obviamente, dentro del proceso influye la presión mediática, la presión de la sociedad y la presión jurídica que se hace dentro del mismo expediente nos indica que la juez debe de aceptar esa recomendación, en principio porque no hizo el estudio de las detenciones arbitrarias, no hizo el estudio de la legalidad de las detenciones. Sí, es reiterar que lo que documentó plenamente la comisión es que total de las detenciones fueron arbitrarias. La etapa previa a entrar al fondo del asunto, que es precisamente el control judicial, implica la valoración de esas detenciones, cosa que no se hizo, cosa que ahora está aprobada. Esto se solucionaría primero si acepta la recomendación el gobierno de DF y se desiste de la acción penal.
si no podría ser la misma el juez que valore esa evidencia, que finalmente es una evidencia del Estado, porque la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no es una organización, no es una abogada particular, es una institución del Estado y está plenamente aprobada. Entonces, ese es el llamado. ¿Alguna otra pregunta? Si no, con esto no, yo a mí me quedó la duda. ¿Realmente la juez sí puede aceptar la recomendación? ¿Jurídicamente sería válido que la juez la aceptara? Es muy importante aclarar que la recomendación que va dirigida al Tribunal Superior de Justicia del DF no va dirigida sobre temas concretos del caso, va dirigida a implementar el control judicial, que es que previo al entrar al fondo del asunto se valore la forma de la detención, ¿sí? Incluso, como se quedó documentado en la misma recomendación, se vulneró el plazo constitucional, es decir, pasó el tiempo, tenía el Ministerio Público y por solo ese hecho, ¿sí? Por las cosas de forma, el control judicial deberían, pero lo que está recomendando la Comisión al Tribunal es que implemente un sistema para que el sucesivo no pase. No está recomendando concretamente que, porque eso no es facultad, la Comisión no puede recomendar que determine la libertad, pero si acepta la recomendación como evidencia, entonces tendría un elemento fundamental para formar la decisión que claramente estaría a favor de la verdad. Es diferente, pues no hay que confundir esa parte. No sé si quedó claro o aprendemos las cosas. Pero... La vez pasada nos habían comentado que la Liga iba a interponer denuncias contra algunos funcionarios, mencionaron algunos. ¿Ya las presentaron? ¿En qué proceso va? Sí, les recordaré que hay dos abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Ellos tomaron esa decisión. Nosotros no podemos informar a nombre de ellos, ¿no? Es Armando Barrera de Causa Ciudadano y David Peña de Granada. Ellos forman parte también de la defensa de algunos funcionarios. En algunos casos tenemos la defensa conjunta. Pero bueno, esa decisión no la hemos tomado nosotros. Lo que sí es claro es que la misma comisión en la recomendación está estableciendo la necesidad de interponer denuncias penales. Sobre todo por el punto que se rindió falso testimonio, es decir, la mentira que les digo fue una mentira dada no solo ante autoridad ministerial, sino ante autoridad judicial. Eso por sí solo es delito. Si cuando estás mintiendo a sabiendas que es mentira, lo que estás cometiendo es un delito. ¿Sí? Esa es la gravedad del caso. Entonces, sí, perdón, entonces la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos está incompleta en el sentido de que no se hace un señalamiento en los mandos que en ese momento estuvieron a cargo del operativo, independientemente si ellos estuvieron al frente, en la línea donde se dieron los hechos violentos, pero sí estaban dando las órdenes y orquestando el operativo. ¿Sí es así, perdón? Sí, es así. Es así. Es tanto medios, es tanto mandos medios y mandos superiores, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en relación a la Policía Ministerial. Está incompleta la recomendación en relación a que deje intocado la actual redacción del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal. Nosotros exigimos la derogación. Es una demanda que tanto la sociedad como los procesados, los abogados y los defensores de derechos humanos no hemos dejado atrás. La actual redacción, que quede muy claro, la actual redacción del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal es inconstitucional, contiene restricciones a derechos fundamentales como son el derecho a manifestarse, el derecho a la libertad de expresión, inclusive en alcance de la garantía contenida en el artículo 39 constitucional. Que quede muy claro, seguimos con la demanda de derogación del artículo 362 del Código Penal. Y en relación a esa demanda, en relación a esa exigencia, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es ambigua, ni siquiera es ambigua, pues no la toque. Sí, para terminar, gracias. En caso de no tener una respuesta favorable a los puntos que acaban de mencionar en la cuestión jurídica, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Con mucha claridad hemos establecido una ruta de mediano y largo plazo. Sabemos que
esto pudiera terminar con el desistimiento y con la aceptación de la recomendación y el desistimiento del daño. Esa es nuestra exigencia formal. Evidentemente tenemos que pensar que puede no serlo así, sobre todo, como ya decían los compañeros, ante un gobierno que reiteradamente ha mostrado esos signos. Lo que tenemos que seguir es agotar todas las instancias que los profesores nos dan. En el caso de Brian Reyes está en la apelación, ¿no? Viene de la audiencia, de hecho, el abogado. Entonces, esto nos llevará finalmente a la autoridad federal, a la Policía Federal. E incluso, como ven, y ya anuncié hace un momento, paralelamente estaremos informando a los órganos de Naciones Unidas y los órganos en general del Sistema Americano y Internacional de Derechos Humanos para eventualmente formar un caso ante las instancias internacionales. Es muy importante decir que ya ha habido audiencias preliminares, audiencias previas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso de la fuerza. Este es un tema que va a perseguir al gobierno mexicano si no actúa, no solo al gobierno federal, sino a los estatales, si no actúa de una vez y por todas bajo los estándares internacionales. Nosotros, cuando venga el nuevo periodo de audiencias de la Comisión Interamericana, vamos a solicitar un espacio para hablar sobre el uso de la fuerza. No solo de los hechos, sino de la regulación, que sigue siendo estrictamente represiva. No hay que olvidar de los 4 criterios que se derivaron de Atenco, de la sentencia de Atenco, los 4 criterios para normar el uso de la fuerza, que como jurisprudencia estableció la Suprema Corte. Bueno, le siguen haciendo caso oficio y le siguen dando la vuelta. Para nuestro motor, el protocolo de condición de multitudes, ni siquiera los contempla, es decir, no contempla los criterios normadores de la Suprema Corte de Justicia relativos al uso de la fuerza. Así las cosas, entonces buscaremos la vía aquí federal, esperando que en algún momento la Suprema Corte tome los casos. Esto ya es un periodo más a mediano plazo, y seguiremos la vía internacional. En ese sentido, en el caso de la coordinadora 1 de diciembre, nosotros hemos también sido enfáticos. Vamos a guardar ese plazo. Este fin de semana vamos a volver a marchar hacia el gobierno del Distrito Federal junto con otras organizaciones. Vamos a valorar si no han dado respuesta, que vamos a hacer frente al GDF. Y si queremos advertir, la propia recomendación lo señala así, en esos términos. La ruptura de la legalidad no proviene solo de los ciudadanos organizados. La ruptura de la legalidad, como se demostró el 1 de diciembre, proviene también de las autoridades. Es sumamente peligroso que en esta ciudad, repito, donde no ganó Enrique Peña Nieto, donde hay una enorme tradición de lucha, el jefe de gobierno no siga la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ojo, que ahí está el ejemplo en Guerrero, que ahí está el ejemplo en Oaxaca. Cuando los gobiernos rompen la legalidad, no hay otra posibilidad de organizarnos desde abajo, independientemente de esos gobiernos que no sirven para poder dialogar, para poder ser interlocutores con ellos, ¿no? Entonces, ojo, que viene la movilización del 1 de mayo, el gobierno del DF debe de tener muy clarito cuál va a ser su postura, y esta la va a dar a conocer. Su plazo, que él mismo se autopuso, fue el próximo martes. Ahí sabremos cuál va a ser la respuesta frente a esta situación. Ok, y finalmente me informa otra compañera de la Liga que está encargada precisamente del análisis de la responsabilidad patrimonial. Lo veremos también, es algo que estaremos contemplando en su momento oportuno, la responsabilidad patrimonial del Estado. Evidentemente, queremos culminar con un pensamiento, con una muestra de solidaridad con nuestra compañera Jenny Rodríguez, por supuesto con el profesor Luis Kenda y con todas las víctimas de este nefasto día, y les queremos reiterar que estaremos con ellos siempre. Muchas gracias. Buenas tardes, si me puedo permitir unas palabras. Sí, quiere, claro. Precisamente, buenas tardes, soy del colectivo Acción y Resistencia. Venimos a invitarlos a los medios y a los presentes a la marcha que se va a llevar a cabo el próximo sábado, precisamente para protestar contra el protocolo de seguridad que lleva a cabo el gobierno del Distrito Federal. Si me permiten leer la invitación. Colectivo Acción y Resistencia a todas las organizaciones políticas, populares y revolucionarias presentes.
Nos dirigimos dignamente a ustedes para extenderles la más cordial invitación a la marcha que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de abril del año en curso a las 12 horas, partiendo del Monumento a la Revolución y finalizando con un mitin político frente a las oficinas del Gobierno del Distrito Federal. El motivo de las mismas es para repudiar el nuevo protocolo de actuación policial para el control de multitudes, instaurado por el gobierno represor de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, puesto que criminaliza todo tipo de protesta social, pretendiendo con ello legalizar el uso brutal de la fuerza, dando pauta a la utilización de armas de fuego y para la disolución de las manifestaciones. Por estas razones creemos que es necesaria la unión de todos los sectores en lucha. Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa participación, nos despedimos de ustedes deseándole éxito en sus actividades a emprender. Comité de Relaciones Exteriores, Colectivo Acción y Resistencia. Entonces es una cordial invitación para también los medios puedan registrar cómo se nos encapsula en las últimas marchas que hemos tenido. Y si nos permiten, los compañeros del Politécnico también quieren dirigirles tantito, 5 minutos, 2 minutos, 2 minutos. La conferencia, ¿No quiere? ¿No, amigo? Bueno, muchas gracias. Ya concluimos. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes por realizar. Gracias a ustedes. Gracias.